Antes de ser un programa infantil, Peppa Pig tuvo un episodio que nunca debió existir, y quien lo vio completo dijo que no volvió a ver la serie igual. Peppa Pig 1952. Pocas personas saben que Peppa Pig no siempre fue el programa colorido que todos conocen hoy. Antes de convertirse en una serie infantil, existió un episodio piloto que jamás fue emitido. Fue producido en 1952 en un pequeño estudio británico que experimentaba con animación básica para niños. Ese episodio nunca llegó a transmitirse, y durante décadas se creyó perdido, hasta que alguien lo encontró. El archivo apareció en un foro antiguo, subido por un usuario anónimo que decía haber trabajado digitalizando cintas viejas de televisión. El nombre del archivo era simple y extraño: Peppa Pig 1952, test. No tenía descripción, no tenía advertencias, y no tenía comentarios, solo estaba ahí. Al reproducirlo, la primera imagen ya resultaba incómoda. La animación no se parecía en nada a la actual, los colores eran apagados, casi grises, como si hubieran perdido vida con el tiempo. El fondo mostraba una casa mal dibujada, flotando sobre un espacio completamente blanco. No había cielo, no había suelo, no había música, solo silencio. Peppa estaba de pie en el centro de la pantalla, no sonreía, sus ojos eran grandes, demasiado grandes, y miraban directamente al espectador sin parpadear. Su diseño era tosco, irregular, como si hubiera sido dibujada con prisa o sin experiencia. Durante casi medio minuto no ocurrió nada. Peppa simplemente permanecía ahí, inmóvil, como si esperara algo. De pronto, apareció un texto en la parte inferior de la pantalla, escrito con letras negras simples: Peppa Pig, episodio de prueba. La imagen cambió sin ningún tipo de transición. Ahora se veía el interior de la casa. Mamá Pig y Papá Pig estaban sentados frente a la mesa. No hablaban, no se movían. Parecían figuras colocadas sin cuidado, como recortes. George no aparecía en ninguna parte. El silencio continuaba, incómodo, demasiado largo para un programa infantil. Después de varios segundos, Peppa entró en escena. Caminaba lentamente. Cada paso producía un sonido seco, repetitivo, aunque no había música ni ambiente. El ruido de los pasos era lo único que se escuchaba. Peppa se detuvo frente a la mesa y miró a sus padres. Papá Pig levantó la cabeza de golpe. Su cuello se estiró más de lo normal, de una forma antinatural. Sus ojos estaban completamente negros. Cuando habló, su voz no coincidía con el movimiento de su boca. Peppa ha vuelto tarde. Peppa no respondió. Mamá Pig giró la cabeza lentamente, como si algo invisible la obligara a hacerlo. Peppa no debe irse sola. La cámara volvió a enfocar a Peppa. Su expresión no cambió, pero una lágrima negra comenzó a deslizarse por su mejilla. No cayó al suelo, se quedó suspendida, como si el tiempo no avanzara para ella. Entonces ocurrió algo que hizo que muchas personas cerraran el video. Peppa abrió la boca, pero en lugar de una voz infantil se escuchó un sonido grave y distorsionado, como una grabación reproducida al revés. Ellos no se mueven cuando yo no los miro. La pantalla parpadeó. La siguiente escena mostraba a Peppa sola, flotando en un fondo completamente negro. La casa había desaparecido. No había muebles ni paredes. Solo Peppa, suspendida en la oscuridad. Apareció un nuevo texto en la pantalla. Peppa comenzó a hablar otra vez, pero esta vez no parecía dirigirse a nadie dentro del episodio. Miraba directamente al espectador. Dijo que estaba cansada. Dijo que el día se repetía una y otra vez, que siempre era la misma casa, la misma mesa, los mismos padres quietos. Dijo que no podía crecer, que no podía salir, que cada vez que intentaba hacerlo, alguien apagaba todo. Mientras hablaba, comenzaron a aparecer imágenes detrás de ella, bocetos rápidos, mal dibujados, de niños reales. Algunos no tenían rostro, otros tenían los ojos tachados con líneas negras. Cada imagen aparecía solo un segundo antes de desaparecer. Peppa dejó de hablar. La cámara se acercó lentamente a su cara. Cuando volvió a abrir la boca, su voz había cambiado. George aprendió primero. La pantalla se volvió roja durante un instante. La siguiente escena fue la más perturbadora del archivo. George estaba sentado en el suelo de su habitación. No se movía. Frente a él había un charco oscuro. No se explicaba qué era. George levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban cosidos con líneas negras mal dibujadas. Peppa apareció detrás de él sin caminar. Simplemente estaba ahí. George ya no llora, dijo Peppa con una voz tranquila. George ya no quiere salir. El audio comenzó a distorsionarse. Se escuchaban susurros superpuestos. Ninguno era claro, pero algunos parecían decir frases como déjala quedarse o no apagues todavía. La animación empezó a romperse. Los colores parpadeaban. Las figuras se deformaban y se estiraban de forma irregular. Todo parecía inestable, como si el archivo estuviera dañándose en tiempo real. Entonces apareció un último texto en la pantalla: este episodio no debe repetirse. Peppa volvió a mirar directamente al espectador. Sonrió. No era una sonrisa infantil. Era rígida, forzada, como si alguien hubiera dibujado una sonrisa encima de su rostro original. Por primera vez desde el inicio del video, se escuchó música. Era una melodía lenta y desafinada, parecida a una canción de cuna reproducida en una cinta dañada. Peppa habló por última vez: si me estás viendo ya me recuerdas. La pantalla se volvió completamente negra. El archivo terminó sin créditos. Lo más inquietante no fue solo el contenido, sino lo que ocurrió después. Varias personas que descargaron el archivo afirmaron que, días más tarde, el video había cambiado. La duración era distinta. Algunas escenas aparecían en otro orden. En ciertos casos el archivo mostraba una fecha nueva, correspondiente al año en que se reproducía. El usuario que subió el video desapareció
desapareció del foro sin dejar rastro. El estudio que supuestamente produjo el piloto cerró en 1953 tras un incendio. No existen registros oficiales del episodio. No hay copias confirmadas. No hay explicación. Hoy Peppa Pig es un programa alegre, repetitivo y seguro, pero algunos creen que cada episodio moderno es solo una versión corregida. Una forma de mantener a Peppa ocupada, sonriendo y saltando en charcos, para que nunca recuerde cómo era estar sola en mil y para que nunca vuelva a hablarle directamente a quien la mira. Si viste el video completo, comenta Peppa y suscríbete. Hay más archivos que aún no deberían verse.